Lo que muchos seguidores de Supervivientes están comentando incluso antes de que empiece la convivencia en la isla podría cambiar completamente lo que muchos esperan de esta edición. Porque cuando se anuncian los concursantes de Supervivientes, siempre ocurre algo curioso. La gente empieza a preguntarse quién será el más fuerte, quién se adaptará mejor a la isla, pero sobre todo quién podría convertirse en el primer expulsado del reality. Y lo interesante es que algunos nombres ya están generando debate entre los seguidores del programa. Pero lo más sorprendente es que algunos de esos concursantes podrían tener más dificultades de las que muchos imaginan. Y lo que algunos fans están comentando podría explicar por qué ciertos participantes podrían estar en peligro desde la primera semana. Pero antes de seguir con todo lo que se está comentando sobre los concursantes que podrían ser los primeros expulsados de Supervivientes, déjame decirte algo rápido. Si te gusta el salseo de la televisión, los realities y todas las polémicas que rodean programas como Supervivientes o Gran Hermano, suscríbete al canal porque aquí comentamos todo lo que está dando que hablar. Ahora sí, vamos con lo que muchos seguidores del programa están analizando sobre los concursantes de esta nueva edición. Porque participar en Supervivientes no es nada fácil. Los concursantes tienen que enfrentarse al hambre, al cansancio, al calor, a las pruebas físicas y a una convivencia que puede volverse muy complicada. Y muchas veces esos factores terminan afectando a algunos concursantes más que a otros. Por eso en casi todas las ediciones siempre hay uno o varios participantes que tienen más dificultades durante los primeros días. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque cuando empieza el reality, los espectadores suelen formarse una opinión muy rápida sobre los concursantes. Y esa primera impresión puede influir mucho en las primeras expulsiones. Pero eso no es todo. Porque en Supervivientes también influye mucho cómo se comporta cada concursante dentro del grupo. Algunos consiguen integrarse rápidamente. Otros tienen más dificultades para adaptarse a la convivencia. Y algunos incluso terminan enfrentándose a otros compañeros. Pero lo más sorprendente ocurre cuando empiezan las primeras nominaciones. Porque ese momento suele cambiar completamente el ambiente dentro del reality. Cada concursante tiene que decidir a quién nomina. Y esas decisiones muchas veces generan tensiones entre los participantes. Pero lo que ocurrió en otras ediciones demuestra algo muy claro. Las primeras expulsiones muchas veces no tienen que ver solo con la supervivencia. También influyen las relaciones dentro del grupo. Las discusiones. Y las estrategias que empiezan a aparecer. Pero eso no fue lo peor en algunas temporadas anteriores. Porque en varios casos los primeros expulsados fueron concursantes que no lograron conectar con el público. O que tuvieron conflictos dentro de la isla desde los primeros días. Y ahí es donde la historia se complica. Porque cuando un concursante empieza a discutir con otros participantes demasiado pronto, puede acabar en el punto de mira de las nominaciones. Pero lo que ocurrió después en algunas ediciones sorprendió a muchos espectadores. Porque en algunos casos los concursantes más polémicos terminaron quedándose mucho tiempo en el reality. Mientras que otros que parecían más tranquilos fueron expulsados antes de lo que nadie esperaba. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Porque algunos seguidores del programa comenzaron a analizar los perfiles de los concursantes antes incluso de que empiece la convivencia. Y algunos creen que ciertos participantes podrían tener más dificultades que otros. Por ejemplo, los concursantes que no están acostumbrados a las condiciones extremas. O aquellos que suelen tener un carácter más fuerte. Porque cuando varias personas con carácter fuerte conviven durante semanas en una isla, las discusiones pueden aparecer en cualquier momento. Pero eso no es todo. Porque algunos seguidores del programa creen que las primeras expulsiones muchas veces dependen también de cómo reaccionan los concursantes en los primeros días. Un comentario. Una discusión. Una estrategia que no gusta al resto del grupo. Todo eso puede cambiar completamente la percepción del público. Pero lo que ocurrió después en algunas temporadas demuestra que el reality siempre guarda sorpresas. Porque algunos concursantes que parecían fuertes terminaron abandonando antes de lo esperado. Y otros que parecían tener pocas posibilidades terminaron convirtiéndose en favoritos del público. Pero aquí aparece una pregunta interesante. ¿Quién podría convertirse en el primer expulsado de esta edición? Algunos seguidores creen que los concursantes que tengan más dificultades para adaptarse a la isla podrían estar en peligro.
Otros creen que aquellos que provoquen conflictos demasiado pronto podrían acabar siendo nominados rápidamente. Pero lo más curioso es que muchas veces los primeros expulsados son aquellos que simplemente no consiguen destacar. Porque en un reality como Supervivientes también es importante tener protagonismo. Si un concursante pasa desapercibido durante las primeras semanas, puede terminar siendo eliminado por el público. Pero lo que ocurrió después en otras ediciones demuestra que las primeras semanas del reality son siempre impredecibles. Las alianzas empiezan a formarse. Las estrategias comienzan a aparecer. Y las discusiones pueden surgir en cualquier momento. Pero ahora quiero saber tu opinión. Si tuvieras que elegir a un concursante que crees que podría ser el primer expulsado de Supervivientes, ¿a quién elegirías? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero saber lo que piensas. Porque muchas veces los seguidores del reality tienen intuiciones bastante acertadas sobre lo que puede ocurrir dentro del programa. Pero antes de terminar hay algo que muchos espectadores están comentando. Y es que cuando empieza una nueva edición de Supervivientes, siempre ocurre algo inesperado. ¿Alguna discusión? ¿Alguna estrategia? ¿O algún momento que cambia completamente la dinámica del reality? Y muchos creen que esta edición podría tener más sorpresas de las que imaginamos. Porque cuando varios concursantes con personalidades muy diferentes conviven en un lugar aislado durante semanas, cualquier cosa puede pasar. Y algunos fans del programa creen que las primeras expulsiones podrían provocar todavía más tensión dentro del grupo. Pero eso es algo que todavía está por verse. Porque cuando empieza realmente la convivencia en la isla, muchas veces las expectativas cambian completamente. Y algunos concursantes que parecían débiles terminan sorprendiendo a todo el mundo. Mientras que otros que parecían muy fuertes terminan teniendo más dificultades de las que nadie esperaba. Pero hay algo que muchos seguidores del programa tienen claro. Esta edición de Supervivientes podría traer momentos muy intensos. Y las primeras expulsiones podrían marcar el rumbo del reality. Pero algunos creen que la historia apenas está empezando. Porque cuando parece que todo está tranquilo en la isla, siempre puede aparecer una discusión, una estrategia o una sorpresa que cambie completamente el juego. Y si eso ocurre, esta edición podría convertirse en una de las más comentadas de los últimos años. Pero eso es algo que todavía está por descubrir. Porque en Supervivientes, cuando parece que todo está decidido, muchas veces ocurre algo que nadie esperaba.